Arácnidos, aliados de la naturaleza. Sí, amigos, es la plática que Liliana Carranza Becerra nos va a dar el día de hoy. Liliana es licenciada en biología, ha participado en proyectos de investigación sobre plantas y sus compuestos naturales, con publicaciones en artículos científicos y libros también. También ha trabajado en el ámbito de la consultoría ambiental, donde participó en la evaluación y seguimiento de proyectos relacionados con el uso sostenible del entorno. Además, ha desarrollado una labor como docente de biología a nivel de secundaria y bachillerato, ayudando a formar nuevas generaciones con un enfoque científico. Su perfil combina la ciencia aplicada con la vocación educativa, pues ha dedicado parte de su labor divulgativa a temas poco explorados, enfocada en promover su comprensión desde la biología y desmintiendo prejuicios comunes. Muy bien, Liliana, bienvenida. Estamos muy emocionados porque te tenemos aquí para esta charla tan interesante. Los arácnidos son eh, pues animales que a veces no son mucho de nuestro agrado, pero pues tienen una gran labor en la naturaleza, que es lo que nos vas a platicar. Bienvenida. Tienen sus pros. Sí, muchas gracias por la presentación y pues más que nada, muchas gracias también por el espacio. La verdad es que estoy muy emocionada de traerles este tema y compartirles un poquito, ¿no? De esto que no se sabe de los arácnidos. Es un Bueno, gusto. Nada más, antes de que empieces, ya te veo así encarrerada, pero quiero ay, comentarles a todos nuestros, a todos ajá, nuestros seguidores, a los que nos están viendo, que quieran tener el certificado, es importante que sepan que al final de la charla vamos a poner una liga en la cual ustedes van a tener que registrarse, pues para que sepamos que estuvieron durante la charla escuchándola. Recuerden que para poder tener ese certificado necesitan presentarse, pues escuchar el 90% de las pláticas y durante la charla va a salir abajo con letras que resalten para que no se estresen una palabra clave que también les va a servir para hacernos saber que estuvieron durante la charla. Ahora sí, no te quito más tu tiempo. Adelante, Liliana. Muchas gracias. ok, muchas gracias. Bueno, el día de hoy yo les voy a hablar sobre un tema bien interesante que tal vez a muchos pues les cause ñáñaras, ¿no? Como dicen por ahí, o incomodidad, pero realmente pues es un tema muy importante que nos compete a todos. Estoy hablando que les voy a hablar de animales que no son muy queridos dentro de la sociedad, pero pues que tienen un rol bien importante. Incluso ayer mencionaban en una charla que es bien sabido que estos animales están relacionados con el miedo, ¿no? Y también es muy común verlos en películas de miedo asociados con la oscuridad o con entornos pues, que no son muy bonitos. Y pues precisamente por eso se tienen como mitos que nos hacen creer que si vemos alguno de estos animales, pues hay que matarlo porque si no, pues nos va a mandar para el otro lado, ¿no? Pues esta charla va de eso, va de hablar de su importancia, de hablar de pues un poquito cómo están clasificados, cuál es su rol dentro de un ecosistema y pues también un poquito de la biodiversidad que hay dentro de este gran grupo que son los arácnidos. Entonces, si quieren, le cambian por fin. A la siguiente, por favor. Bueno, a mí me gustaría hablarles sobre la clasificación, de cómo se encuentran clasificados dentro de la biología estos organismos, porque, bueno, pues bien se sabe que el ser humano por naturaleza tiende a clasificar todo y no nos vayamos muy lejos. Ustedes en sus cocinas, por ejemplo, pues tienden a acomodar todo de acuerdo a, a lo que tienen, ¿no? O sea, cucharas con cucharas,
vasos, cacerolas, etcétera, o la ropa, luego la clasifican por colores o lo organizan de acuerdo a lo que más se ponen, etcétera. Entonces, bueno, dentro de la biología no hay una excepción, entonces también el ser humano, pues, acomodó o clasificó a todos los seres vivos por el hecho de estar vivos. Entonces, los clasificó de acuerdo a diferentes características y a mí me gusta mucho compararlo, esta clasificación con las muñequitas rusas, porque pues lo hace de una manera muy general, de características que van muy generales que la mayoría de los seres vivos tiene, a cosas muy particulares, ¿no? Muy específicas de ciertos grupos o muy específicas de incluso de ciertas especies. ¿Le cambian a la siguiente, por favor? Entonces, bueno, dentro de la biología existe una rama que se denomina taxonomía. Y bueno, la taxonomía es la encargada precisamente de clasificar a los organismos vivos. Entonces, pues hay como rangos, ¿no? Hay como, ahora sí que hay como niveles. Entonces, están desde el rango más amplio, que son los dominios, que es lo que vemos aquí, hasta los rangos más particulares, que es a nivel género y especie, ¿no? Que ya son cosas, características muy específicas que comparten ciertos organismos. Entonces, dentro de la taxonomía se reconocen tres dominios, que son el dominio arquea, bacteria y eucaria. Y aquí la diferencia que vamos a ver en estos tres grupos se encuentra principalmente en el tipo de célula que tienen y también en dónde habitan, en dónde viven estos seres vivos. Por ejemplo, en el dominio eucaria, pues vamos a encontrar seres vivos que tienen pues un tipo de célula, ¿no? Que es la eucariota, la famosa con núcleo definido. Y estas otras dos, que son el dominio bacteria y arquea, pues van a presentar un tipo de célula igual, pero pues ellos van a tener diferencias más que nada de acuerdo al lugar en donde habitan, ¿no? Por ejemplo, las arcobacterias pues habitan en lugares muy extremos y las bacterias pues no lo hacen. Entonces, aquí nos va a interesar más que nada en el dominio eucaria, que es pues en donde vamos a encontrar a la mayoría de los organismos vivos que conocemos, porque pues aquí van a estar las plantas, aquí van a estar los hongos, las algas, los animales. Les digo, ustedes comparen esto como las muñequitas rusas, o sea, tenemos el dominio eucaria y luego abrimos esta muñequita y adentro tenemos a los reinos y luego adentro pues el reino animal. Entonces nos vamos a centrar más que nada en el reino animal, que es a donde estos animales pertenecen. Dentro del reino animal pues vamos a encontrar otros grupos, pero de manera muy general y para que se entienda más, vamos a encontrar a dos grupos. Dentro del reino animal vamos a encontrar a los vertebrados y a los invertebrados. Entonces, los vertebrados, pues somos todos aquellos animales que tenemos una columna vertebral, ¿no? Y los invertebrados, pues aquellos que no la poseen. En este caso, pues nos vamos a ir a los animales invertebrados, que bueno, dentro de los invertebrados vamos a encontrar también muchísimos grupos, pero nos vamos a centrar en el siguiente grupo. ¿Le dan a la siguiente, por favor? Ok, nos vamos a centrar principalmente en los artrópodos. Este grupo se caracteriza de otros grupos de invertebrados, principalmente porque, bueno, para empezar, los vertebrados, esa manera de comparación, los vertebrados pues tenemos como un esqueleto interno, ¿no? Que nos ayuda a dar soporte a nuestro cuerpo, nos ayuda a protegernos, etcétera. En el caso de los artrópodos, ellos también presentan un tipo de esqueleto, en este caso se llama exoesqueleto, pero la diferencia es que ellos pues lo presentan por fuera. Y pues está hecho principalmente de quitina, ¿no? Que es de lo que están hechos nuestras uñas. Entonces, además de esta característica que estos grupos que tenemos aquí comparten, pues también comparten articulaciones, ¿no? Que de hecho su nombre va de ahí. Artrópodo significa literalmente patas articuladas, ¿no? Entonces, que estos artrópodos pues presentan articulaciones, muchas articulaciones en sus patas. Y bueno, dentro de este grupo vamos a encontrar más grupitos, ¿sí? Esto es una infinidad de grupitos, hagan de cuenta. Entonces vamos a encontrar más grupitos. En el caso
por ejemplo, en el primer grupo, que es el grupo de los insectos, pues ellos van a tener características que los diferencian de los otros grupos, ¿no? Entonces tenemos al grupo de los insectos, tenemos al grupo de los trilobites, que este ya es un grupo extinto, a lo mejor algunos lo reconocen, a lo mejor otros no los han visto, pero bueno, estos se sabe que existieron porque pues se ha encontrado en el registro fósil, ¿no? También en el centro encontramos al grupo de los crustáceos, que en su mayoría son marinos, pero también tenemos terrestres como las cochinillas, que son crustáceos. Encontramos a los miriápodos, que son los milpies, los cien pies domésticos. Y ahora sí, lo que nos interesa, también encontramos a los quelicerados, se les conoce, que es aquí en donde se encuentran los arácnidos. ¿Vean a la siguiente? Bueno, entonces, ¿qué los diferencia a los arácnidos de otros grupos? En este caso, pues yo quise mostrarles su estructura corporal para que vean como la principal diferencia es que ellos tienen su cuerpo dividido en dos partes, ¿sí? A diferencia de los insectos, que ellos lo tienen dividido en tres partes, ¿no? Lo que tenemos aquí es que, bueno, en la parte de arriba podemos encontrar el cefalotórax, que es como que es la cabecita y el tórax como fusionados, y abajo tenemos al abdomen. Entonces van a ser dos partes. También que van a contar con 8 patas. La mayoría de los arácnidos van a tener 8 patas. Otra de las características es, le dan a la siguiente, por favor, es la presencia de apéndices como quelíceros y los pedipalpos. En el caso de los apéndices, un apéndice, pues en biología es algo que sobresale del cuerpo, pero que no tiene una función locomotora en el caso de los arácnidos. Entonces es algo que sobresale y por ejemplo, en la primera imagen de la izquierda vemos los quelíceros. Esos son apéndices que sobresalen de la boca del arácnido y los utilizan para cazar a sus presas principalmente. ¿No? Son como si fueran unos colmillitos. En el caso de los pedipalpos, aquí sí van a variar la función dependiendo de cada especie y también va a variar mucho la forma, porque no todos los pedipalpos van a ser de la misma forma en todos los arácnidos, van a variar muchísimo y ahorita lo vamos a ver en los grupos que les voy a presentar. Entonces, bueno, en este caso lo que vemos aquí es un conocido como pseudoescorpión. Él tiene sus pedipalpos como a manera de pinzas. ¿Por qué? Porque los utiliza mucho para cazar a sus presas. Y si se fijan en la siguiente diapositiva, vamos a observar a este grupo. De aquí en adelante, los grupos que les voy a presentar forman parte del grupo de los arácnidos. No quiere decir que todos estos que les voy a presentar son arañas, ¿no? O sea, dentro de los arácnidos vamos a encontrar específicamente a las arañas, acuérdense de las muñequitas, que van compartiendo, o sea, sí tienen algunas características similares, pero luego van difiriendo de esas características, entonces, pues aquí ya van agrupándose en otros lugares distintos, ¿no? Entonces, el primer grupo es el grupo de los olífugos, ¿no? Este, si se fijan, los pedipalpos, a diferencia del pseudoescorpión que acabamos de pasar, pues son diferentes. Estos ya no están a manera de pinzas porque ellos no los usan principalmente para cazar a sus presas, o sea, tienen otras funciones. Por ejemplo, ellos los utilizan como tipo antenitas, como para sentir lo que están, lo que hay en su entorno, pero bueno, también los ayudan de pronto para ayudarse a cazar, a atrapar a las presas. La siguiente, por favor. No, perdón, otra atrás, se me olvidó decir algo importante de estos. Así como los vende, pues posiblemente a muchos les den miedo, son conocidos como las madres de alacrán. Se, se tiene este miedo tal vez por cómo se ven, tal vez porque lucen como muy espeluznantes, muy llamativos, pero en realidad es que no tienen veneno. Estos olífugos carecen de veneno y pues no suelen ser tan agresivos, ¿no? O sea, obviamente si los molestan, pues sí. Ya, la siguiente, gracias. Bueno, en el caso de este grupo de aquí, ellos tienen sus pedipalpos un poquito más reducidos y estos que vemos son conocidos como arañas patonas. Yo recuerdo que antes era más común verlos, ¿no? En las casas. Ahora ya no tanto, ellos viven en zonas como muy húmedas. Entonces,
pues se les conoce como arañas patonas, pero la realidad es que pues tampoco son arañas, son opiliones y ellos sí tienen una diferencia muy, muy marcada las arañas, porque ellos, si se fijan, tienen como su cuerpo en una sola parte, o sea, solo son como una bolita y luego tienen las patitas, ¿no? Entonces, ellos tienen las dos partes que vimos de los arácnidos, así como en general, ellos lo tienen fusionado, no es que no lo tengan, sino que están fusionados. Y bueno, pues ellos, les digo, tampoco tienen venenos, ellos se alimentan de, pues de residuos, ¿no? De otros animales o lo que se van encontrando por ahí. Y en la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí tenemos a los famosos vinagrillos o, bueno, europigios o conocidos como vinagrillos. Estos tampoco son arañas. Si se fijan, ellos tienen los pedipalpos también a manera de pincitas porque pues, les ayudan a cazar. Y algo curioso de estos es que, pues por su nombre, lo van a captar, es que ellos secretan ácido acético de la parte baja de su abdomen. O sea, ellos sacan cuando se quieren como a manera, como un mecanismo de defensa, ellos lo que hacen es que avientan vinagre, ¿no? A sus depredadores, que igual pues no es de importancia médica para nosotros, solo se ven así muy medio aterradores, pero en realidad pues no tienen tampoco glándulas de veneno, la mayoría. Y algo interesante de estos es que ellos caminan solo en 6 patas, a pesar de que ellos sí tienen también 8 patas. Si se fijan, es el primer par de patas que tenemos acá enfrente. Lo usan más como si fuera un par de antenas, como sensoriales. Ya la siguiente, por favor. Y al igual que estas de aquí yo creo que muchos ya las han visto, ya las habrán visto. Estas salen en Harry Potter, si no mal recuerdo. Yo no vi la película, pero sí he visto mucho como ese clip en donde salen estas arañas látigo. Y bueno, al igual que los vinagrillos, tampoco presentan veneno, no son arañas tampoco, pertenecen a otro grupo. Y pues también caminan en 6 patas, ¿no? Y al igual que los vinagrillos, pues tienen este primer par de patas modificado para que tenga otra función. ¿Le dan a la siguiente? Y bueno, aquí tenemos ya casi terminamos con las generalidades de los grupos. No puse todos, pero bueno, la mayoría, los más relevantes. Puse los pseudoescorpiones y los escorpiones porque también son grupos diferentes, pero bueno, quiero que vean como la comparación de sus formas y por qué les llaman así. Los pseudoescorpiones están súper chiquitos. Eso que se ve atrás es como una persona lo tiene en su mano, o sea, está súper chiquito, ese es el dedo, ¿no? Pero tienen estos pedipalpos como a manera de pincitas para cazar a las presas, al igual que los escorpiones. La diferencia pues es que están chiquitos y que no tienen el aguijón o el telzón, que se les llama en el caso de los escorpiones. Y bueno, aquí en el grupo de los escorpiones, pues aquí ahora sí vamos a hablar de un poquito de venenos, porque estos sí tienen, todos los escorpiones pues tienen veneno, algunos son de importancia médica, quiere decir que, bueno, pues pueden presentar un daño grave para nosotros los humanos, entonces pues sí hay que tener cuidado con esto. Igual ahorita también vamos a mencionar algunas recomendaciones. Igual le dan a la siguiente, por favor. Y ahora sí llegamos al grupo de las arañas. Las arañas, pues, ¿qué es lo característico de las arañas? Pues que producen seda y que todas, bueno, sí hay 2 familias creo que no tienen veneno, pero la gran mayoría sí presenta glándulas de veneno y que producen seda, ¿no? Entonces, bueno, algo interesante también de la seda de las arañas es que no todas la usan para cazar a sus presas, ¿no? Esta que vemos acá, por ejemplo, es de la familia Saltícide. Ellas no cazan a su presa con telarañas, normalmente lo hacen saltando, ¿no? Por eso se llaman así, porque saltan y atrapan a sus presas. Y bueno, las que sí la usan para eso, pues está como pegajosita, que hace que se adhieran las presas a la telaraña y ellas puedan cazarlo. Dan a la siguiente, por favor. Entonces, ¿de dónde viene todo este miedo? Ya que conocimos algunos grupos de arácnidos, ¿por qué les tenemos tanto miedo? ¿De dónde nace? Pues, que es lo importante. Primero que nada, bueno, uno de los puntos importantes es el miedo evolutivo, ¿no? El miedo evolutivo es como algo que ya está súper arraigado desde hace muchísimos años, o sea, desde nuestros ancestros. Y es que, pues, ¿cuál ha sido la prioridad del hombre desde que llegó a la Tierra? Sobrevivir, ¿no? Sobrevivir a diferentes situaciones, sobrevivir ante
tal vez animales que él considera peligrosos, y la realidad es que él, bueno, el hombre siempre ha relacionado este tipo de animales como no solo los arácnidos, ¿no? También las serpientes, por ejemplo, las avispas, lo ha relacionado con el miedo. Entonces, ¿cuál es como su manera automática de atacar a algo que no conoce, algo que ve diferente? Pues su principal mecanismo de defensa es atacar. Aunque ese animal no le esté haciendo nada, pues es atacar, ¿no? Y bueno, aquí hay algo muy importante que se conoce como sesgo evolutivo. Es cuando pensamos que todos estos hombres, o bueno, todos estos ancestros que no sobrevivieron fue porque, pues por culpa de estos animales, ¿no? Pero en realidad les digo, ahí hay un sesgo muy grande porque realmente no se saben cuáles fueron sus causas de muerte. O sea, posiblemente pudo haber sido, no sé, un alimento, una carne mal cocinada, ¿no? Una infección, una caída. O sea, pueden haber muchísimas causas, no necesariamente pues estos animales. Entonces, este es un miedo que pues ya está arraigadísimo desde hace un montón de tiempo. Otra cosa también bien importante y que se pudiera evitar, creo yo, es la influencia cultural y la mediática, porque como les decía al inicio, en las películas, en el cine, siempre ponen a estos animales como, pues, relacionados con lo malo, con lugares muy oscuros, le digo, entonces, les digo, ¿cómo se dice? En Harry Potter, como ponen a las arañas, ¿no? Incluso llegan como a exagerar sus tamaños, llegan a exagerar sus movimientos, cuando en realidad pues no ocurre de esa manera. Otra de las cosas es la aracnofobia aprendida y estaba de la mano con el primer punto que es el miedo evolutivo, creo yo que se relacionan mucho porque aquí es más un miedo socialmente aprendido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros éramos niños, pues si veíamos a nuestros papás que veían una araña, entonces, ¿qué hacían? Pues chancla, ¿no? O sea, veían una araña, ay, no, qué miedo, chancla. Y obviamente nosotros, al ser niños y ver este tipo de comportamientos, pues vamos a hacer lo mismo eventualmente, aunque ni siquiera sepamos la razón, o sea, hay una araña fea, sí, mátela. Entonces esto también es como un miedo aprendido. Y por último, bueno, no, es el penúltimo punto, creo, el aspecto y el comportamiento. En el caso de las arañas, bueno, en general los arácnidos pues tienen un aspecto, les digo, que no es muy agradable de ver para el ser humano, entonces, ¿por qué? Porque pues tienen 8 patas, ¿no? Les digo, casi todos tienen 8 patas, pues tienen muchas articulaciones y luego que tienen como, o sea, no tienen un rostro como tal, tienen un rostro bien raro que no se me hace a mí familiar, bueno, o sea, en general por el hombre. Em, no hacen ruido, son como, tienen movimientos muy rápidos e impredecibles, o sea, es como algo nuevo, algo raro, no estoy acostumbrado a ver esto, chancla, ¿no? En resumen, yo creo que esta charla se va a resumir en chancla. Entonces, pues esto no, bueno, yo considero que no está tan bien porque, pues, recordemos que entre más biodiversidad haya, pues más tiempo de vida habrá en el planeta. Entre menos biodiversidad haya, entre menos formas de vida encontremos, menor tiempo de vida va a haber en el planeta. Entonces, lo diferente, pues sí está chido, aunque pensemos que no. Le dan a la siguiente, por favor. Y bueno, el último punto que me gustaría tocar aquí es la desinformación. ¿Sí? La desinformación, ¿por qué? Porque, bueno, bueno, no es tan actualizada esta información, pero es más o menos para que se den una idea de cuántas especies existen y dimensionen, pues, qué porcentaje hay de especies que realmente nos pueden causar un daño, ¿no? Entonces, más de 55,000 especies de arácnidos, entre todos los grupos, pues ya los que mencionamos, y aparte hay más. Entonces, se estima que hay muchísimo más especies, más de 100,000, se estima que hay más de 100,000 que siguen describiendo. Entonces, igual, pues a veces no hay mucho estudio en esta área, pero sí se estima que existen, aquí en México existen más de 2,300 especies
Este es un manual, esto lo saqué de un manual de la Secretaría de Salud que se actualizó hasta 2024. Entonces, más de 2.300 especies descritas de arañas, aproximadamente hay 44 de importancia médica aquí en México. Y cabe mencionar que estas especies de importancia médica pertenecen a dos géneros en específico, que es el género Latrodectus y el género Loxoceles. En el caso de las Latrodectus, que son estas viudas negras, las famosas Black Widow, lo que tenemos aquí es que vemos que hay muchísimas especies. Ustedes dirán, pero pues si solo son dos géneros, no, pero recordemos que dentro de este grupito del género, pues hay más especies diferentes entre ellas, que sí comparten ciertas características, pero difieren en otras, ¿no? Por ejemplo, en el color, muchas veces se cree que las viudas siempre tienen que tener el relojito, ¿no? Y si ven, por ejemplo, una viuda café, pues van a pensar que no es de importancia médica, solo porque no saben que también puede haber de otros colores. Entonces, no siempre, pues, tienen que tener el relojito o tienen que ser negras, porque también hay unas que solo son negras y no tienen el relojito. Generalmente se suelen, ¿cómo se? Diferenciar porque el abdomen es muy gordito, muy circular, pues, y suelen tener patrones geométricos en su abdomen. Pero les digo, pueden ser cafés, pueden ser negras con el relojito, pueden ser cafecitos con blanco, puede haber varias especies ahí. Y en el caso de la violinista, lo más común que podemos observar en las violinistas es la presencia del violín en el cefalotórax, en la parte de arribita, y aquí se ve muy notorio. Estas especies casi no difieren unas de otras, pero pues también hay, hay diferentes especies dentro del género. Le dan a la siguiente, por favor. Bueno, antes de pasar a por qué es importante cuidar a estos organismos, me gustaría también recalcar que ya con toda la información que les di de especies de importancia médica, les digo, les repito, o sea, la importancia médica es cuando nos causan realmente un daño a nuestra salud con sus venenos, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Me gustaría mencionar qué pueden hacer ustedes para evitar este tipo de accidentes, ¿no? Y principalmente es que no sean, que no acumulen cosas, porque ellas se suelen esconder en lugares como muy arrinconados, como, sí, pues, donde hay muchas cosas para esconderse. Eh, no, perdón, recurrentemente procuren limpiar también sus casas, sacudan, limpien. A la hora de ponerse sus zapatos, también hay que sacudir los zapatos para pues, cerciorarnos de que no haya nada dentro. ¿Qué hacer si veo un arácnido o una de estas arañas o escorpiones en mi casa? ¿Qué hago? Si lo pude observar, que se metió, que lo estoy viendo, que está cerca de mí, pues principalmente no acercarnos, no molestarlos, porque pues ellos no atacan porque sí, sino que lo hacen porque pues se sienten estresados, porque pues los estamos molestando, también no se pasen de lanza, o sea, no los molesten. Y si me da miedo, si no me da miedo, pues puedo aplicar la clásica, ¿no? Agarrar un cartoncito, agarrar un vasito, taparla y reubicarla en zonas que no sean muy concurridas. Puede ser en, no sé, en zonas donde haya vegetación. Aquí, por ejemplo, por mi casa hay terracería, pero hay vegetación como matorralito. Entonces, pues normalmente yo les reubico ahí a los animales y bueno, principalmente esto, si me da mucho miedo, o sea, realmente, y no tengo como a un experto que me ayude, pues puedo ponerme guantes, puedo ponerme blusitas de manga larga y pues aplicar esta del vasito, ¿no? Ya si de plano, pues no puedo, pues no molestarla. Intentar sacarla de alguna manera, sacarlos de alguna manera. Y bueno, ya para concluir un poquito, también me gustaría hablarles de por qué es importante cuidarlos. Eh, les digo, ya viendo toda esta plática, todos estos aspectos dentro del miedo que hay hacia ellos, hacia estos animales, pues es importante mencionar que ellos cumplen y tienen un rol importante dentro de un ecosistema, así como todos los organismos vivos, les digo, o sea, ustedes ven los mosquitos y sí dicen, qué asco, guacala, ¿no? Pero a lo mejor
no, a lo mejor no, o sea, los mosquitos ayudan a regular la población, ¿no? O los parásitos ayudan a regular la población. Entonces, pues ellos funcionan, uno de los puntos importantes es que ellos ayudan a controlar plagas naturalmente. Hace no mucho estaba dando una clase y pues estaba hablando de estos temas, ¿no? Y me dijo un alumno, ay, pues es que, maestra, eso que ya hay insecticidas, ya hay esos que matan a los animales. Y digo, bueno, sí, pero imagínense que incrementen, ahorita, por ejemplo, los grillos, ¿no? Que se reproducen súper rápido, que ahorita en las casas están a todo lo que da. Es muy común utilizar los insecticidas, pero pues no solo los matan a ellos, o sea, también con estos químicos, pues a la larga esto también nos puede hacer daño a nosotros, ¿no? Y no solo a nosotros, si son mamás, pues a sus hijos, a su familia. Entonces, pues también hay que considerar este tipo de cosas. Entonces, ellos ayudan a controlar plagas naturalmente porque se alimentan de otros invertebrados como las moscas, los mosquitos, los grillos, que luego también suelen ser molestos para nosotros. Otra de las cosas otro de los puntos importantes es que también funcionan como bioindicadores. Esto es porque los arácnidos, en especial las arañas, son muy sensibles a cambios muy drásticos en los ecosistemas. O sea, si hay cambios muy drásticos en cuanto a la contaminación, por ejemplo, que haya contaminación del aire, del agua, del suelo, pues se va a ver una población reducida de ellos, ¿no? Bueno, de ellas. Entonces, también nos pueden indicar cuándo un ecosistema puede estar sano y cuando un ecosistema pues puede estar de plano muy, muy malo, en pésimas condiciones. Y otra cosa es que también son importantes dentro de la investigación. ¿Por qué? Porque dentro de la investigación, ahora sí hablando específicamente de las arañas y de los alacranes, dentro de la investigación se utilizan, pues, claro, para hacer los antivenenos, para remediar lo que ellos mismos tal vez puedan provocar, pero pues también para producir o crear otros fármacos, porque lo que se hace dentro de la investigación es que se, se investiga bioquímicamente el veneno, o sea, dan de cuenta que se toma pues un poquito de veneno, ya sea de alacrán o ya sea de las arañas, y entonces lo que se hace es que se, ¿cómo decirlo? Como que se descompone, ¿no? Porque pues puede tener diferentes cosas, es como una mezcla. Entonces puede tener toxinas, puede tener proteínas, péptidos, otros compuestos moleculares, entonces lo descomponen dentro de la investigación y lo que hacen es probarlos en diferentes escenarios. Por ejemplo, se han hecho investigaciones en donde se ha visto que las toxinas son capaces de bloquear el dolor. Entonces ahí se pueden utilizar para crear fármacos como los opioides, ¿no? Que también pueden ser ahí una buena oportunidad. O también en esta problemática que hay de la resistencia bacteriana, esta resistencia a los antibióticos que están creando las bacterias, en este caso las toxinas, están como implementando estas toxinas para poder atacar a bacterias, incluso bacterias que ya generaron resistencia a ciertos antibióticos y producir estos medicamentos para poder eliminar eficazmente a las bacterias. Eh, existen también, bueno, esto leí un poquito, de que también pueden ser capaces estos compuestos celulares de identificar células cancerígenas, ¿sí? Entonces es como ponen, realmente no me acuerdo qué compuesto, o sea, exactamente, pero sé que ponen este compuesto, identifica células cancerígenas porque automáticamente se pega y así también pueden detectar el cáncer. Y otra cosa también, pues es ya finalmente, ahora sí, con las telarañas. Las telarañas aquí son bien importantes dentro de la arquitectura. Los arquitectos se inspiran en las telarañas para poder construir diferentes cosas como techos, ¿no? Como cúpulas, porque ellos ven que la telaraña pues tiene rigidez, distribuye muy bien se distribuye muy bien toda la seda. Y otra cosa también que me pareció bien, bien loco, esto sí como que dije, órale, es de que las telarañas
bueno, también se inspiran en las telarañas para poder crear como lo que sale del paracaídas cuando se van a lanzar, como estos hilitos. ¿Por qué? Porque son más ligeras, porque son elásticas y les digo, o sea, no van a ser como una granja de arañas, ¿no? Simplemente se inspiran en esta, en la telaraña, en este compuesto natural, para poder ellos crear con otros materiales el tipo de mecanismo, para poder imitar el tipo de mecanismo, para poder imitar esta textura ligera y esta elasticidad. Entonces, bueno, pues esto es como lo que yo destacaría, toda esta importancia que tienen. Les digo, muchas veces no vemos como todo lo que ellos hacen por nosotros, aunque les digo, realmente es como, ay, disfrazamos, bueno, o sea, nos excusamos con el miedo para poder matarlos, pero en realidad tienen un sinfín de un papel dentro del ecosistema y también dentro de nuestra sociedad, porque a fin de cuentas, pues los problemas que tenemos ahora en la actualidad, la naturaleza ya desde hace mucho tiempo ya los resolvió, ¿no? Entonces, pues no está de más cuidar y respetar todas las formas de vida. Bueno, esto es todo de mi parte. Aquí están las referencias y espero que les haya gustado. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda. Bueno, estamos de regreso. Sí, sí vi algunas, un par de preguntas. Preguntaban si había arañas en la prehistoria. Sí, o sea, las arañas existen desde hace muchísimos años, incluso de diferentes tamaños también. Bueno, actualmente creo que hay una araña que es la tarántula Goliath, que es la más grande, pero sí, sí existieron hace muchísimos años y tal vez más diversas, ¿no? Y más grandes. Otra pregunta también de Natalie, si los alacranes son un tipo de escorpión. Bueno, aquí en realidad los alacranes y los escorpiones son lo mismo. Simplemente cambia el nombre porque pues vienen de idiomas diferentes, pero en realidad las dos cosas, si se dice escorpión o alacrán, es lo mismo. Ok, fíjate, yo no sabía eso. Sí. También preguntan que cómo podría educar a sus hijos para que no le tengan, pues para que no le teman miedo a los animales y aprendan a reubicarlos. Ok, bueno, principalmente yo creo que empezar por la reacción que tenemos hacia estos animales. O sea, si actualmente ustedes ya no reaccionan mal cuando ven este animal o ya no es como, ay, guácala, hay que matarlo o ay, qué miedo. Yo creo que los hijos solitos van viendo esto, incluso pues sí sacarlos, no sé, al parque y enseñarles de lejos, también pues no estar tocando para no molestarlos precisamente, pero sí explicarles, tratar de explicarles un poquito la importancia que tienen para hablarles pues como, no sé, cosas curiosas, datitos curiosos que a ellos les interesen, de que, ah, mira, traen sus visitas, ¿no? Hablarles de que las usan para comer o no sé, encontrar como una manera más amigable de ver a estos animales. Sí, yo me acuerdo de la canción de Wishy Wishy Araña. Ajá. Y la verdad es que la asocio con las arañitas. Cuando yo canto esa canción, la asocio con las arañitas que brincan porque me gustan mucho. Como y luego esas salchichas de la que puse en la presentación que están así como hasta tiernas, ¿no? Ya cuando las vemos así detenidamente se ven como hasta bonitas. Les digo, es como un miedo inculcado, pero realmente si nos detenemos a ver detalladamente, pues es algo muy padre. Es un poquito como lo que comentaba el doctor Juan Jorge, que pues antes cuando el ajolote lo veían negro, pardo, pues no atraía tanto como pues ahora el rosita, ¿no? Que Mm, hasta se le ve su sonrisa, ¿no? Que Más nosotros amigable. lo asemejamos a una sonrisa, entonces así Mm, también las arañitas. Por También la aquí apariencia. tenemos otra de Janet Martínez. Sé que no son arañas, pero
¿qué hay de los ciempiés en cuestión del veneno? Bueno, sí hay algunos ciempiés, creo que la mayoría sí tienen veneno. Y puedo decir que sí, me atrevo a decir que hay algunos que sí causan síntomas. Igual, estos sí no sé si son como, digo, en general los animales pues no son, ¿cómo se dice? Am, ¿Cómo digo? Como no reaccionan mal, pues, solo que ellos se intentan como defenderse, pero en el veneno, en cuestión de investigación y todo eso, realmente no sé si se esté utilizando, seguramente sí, porque pues siempre hay algo nuevo que buscar y que encontrar, ¿no? Aplicable. Pero no sé si hay, o sea, en México, realmente no sé si hay como de importancia médica que provoque la muerte, como en el caso de los escorpiones o las arañas, que hay más casos registrados en este caso. No sé si solo causen como ciertos síntomas, probablemente. Bueno, lo que yo sabía es que causan síntomas, pero yo no sé exactamente si causan muerte. Bueno, si Ujú, provocan muerte. de importancia médica. Ujú. ¿Algún arácnido es depredador de los zancudos? Pues sí, en general creo que varios grupos de arañas sí depredan zancudos. Esto lo hacen también con ayuda de las telarañas, ya lo mencionamos también. No sé si otros arácnidos, sé que las arañas sí, Pero pues pero lo más no es un buen manjar, ¿no? Están muy flacos. pues sí, tal vez prefieren a otros invertebrados pequeños o incluso vertebrados pequeños también. Sí, O las generalmente se alimentan de cositas como de ¿cómo decir? De artrópodos más grandes, sí, eso sí. una araña panteonera que caiga ahí, ¿no? Pues es como un Sí. Ok, por acá tenemos una pregunta de Esperanza Hernández. ¿Y las tarántulas que fueron, qué función desempeñan y dónde tienen su veneno? Las tarántulas también se alimentan de artrópodos grandes, generalmente también como grillos, ellas se alimentan de eso, o vertebrados pequeños, también se alimentan de vertebrados pequeños. Y pues si las glándulas de veneno, ¿no? Las tienen como al momento con los, ¿cómo se dice? Los quelíceros, lo que veíamos al momento de morder, es ahí cuando inyectan el veneno a las presas. Y realmente las tarántulas, pues tampoco son de importancia médica, no representan tanta importancia médica para los humanos, pero pues sí tienen veneno para matar a otro tipo de presas, ¿no? Incluso hay arañas que ni siquiera pueden traspasar nuestra piel. Ok. Em, ¿Hay alguna manera para saber si es una araña venenosa? ¿Alguna característica que tengan en particular? Nos pregunta Alina Almaraz. En el caso de las arañas, sí puedo decir específicamente los géneros que ya mencionamos, que son la violinista, que esta se caracteriza por presentar el violín en su cefalotórax, en la parte de la cabecita. Eso sí es muy notorio. Con eso lo podemos identificar. Y en el caso de las viudas, que les digo, no necesariamente tienen que ser negras o no necesariamente tienen que tener este relojito, las podemos identificar porque el abdomen lo tienen como muy redondito y además porque suelen tener muchos patrones geométricos, ¿sí? Es como el relojito o como unas bolitas o como, ¿cómo se dice? Como romboides, así, se ve como muy geométricos y no necesariamente tienen que ser negras, o sea, pueden ser otros colores. Hay unas que se llaman falsas viudas negras, esa sí está como muy igual, pero sí se ve la diferencia en el abdomen, o sea, sí, en la falsa viuda negra se ve como más aplastadito y en las viudas se ve como más infladito. De hecho, también le llaman capulina por lo mismo, ¿no? Ah, sí, sí les llaman así. Parece un capulín, una de esos frutos negritos redonditos. Pregunta Vania, ¿todas las arañas tienen veneno? Y si sí, ¿todas podrían hacernos daño? Eh, lo mencionamos también,
que la mayoría de las arañas sí tienen veneno, que es una gran mayoría, pero sí hay, me parece que son 2 familias que no presentan veneno. Eh, y en el caso de que si todas son dañinas para nosotros o nos podrían causar daño, pues yo, o sea, bueno, las de importancia médica que sí nos podrían mandar para el otro lado si no se atiende a tiempo, porque pues para eso están los antivenenos también, pues son la viuda negra, bueno, las viudas y las violinistas, ¿no? Y de ahí el más, no todas nos hacen daño, o sea, no todas tienen, su veneno no es tan potente como para poder generarnos un daño notorio, sin embargo, algunas sí pueden eh, hacer que presentemos ciertos síntomas como náuseas, vómitos, mareos, ¿no? Pero pues no pasa de ahí y algunas pues ni siquiera traspasan nuestra piel, ¿no? Es lo que decíamos hace ratito. Sí, entonces nada más para que todo quede muy claro, lo que nos comenta Liliana es que de importancia médica, como dice, las que nos pueden mandar al más allá y alejarnos del más acá, Ya son sé. el violinista y la viuda negra, ¿no? Sí, De ahí en fuera, ninguna es de, pues, de preocuparse. Es decir, ajá, no tenemos por qué matar a ninguna que sí. sea diferente a esta, ¿no? Ok, bueno, pues ya estamos cerrando el día de hoy con tu charla. Queremos pues agradecerte muchísimo tu participación, la información tan valiosa y tan interesante porque pues es importante que conozcamos, ¿no? Yo cuando tuve esta información de lo que ahorita comentas, de que solamente estas 2 arañas son de importancia médica, yo me relajé. Dije, Sí, fuera de eso, todo es rescatable, liberable y punto. Entonces, exacto. Es precisamente que pues el desconocimiento, ¿no? Que no se sabe y pues todo lo que asociamos, todo el miedo que tenemos asociado respecto a las arañas en específico. Sí. sí, así es. Entonces, bueno, pues ya nada más para terminar, recordarles que pues tenemos ahorita lo vamos a despedir esta última sesión con Liliana, pero antes quisiera decirles que pues ya también en Facebook está abierto el concurso de memes e infografías para las personas que quieran darle like, por favor, pues vean, a lo mejor hasta hay alguna infografía, algún meme, las infografías de algún amigo para que les ayuden, les den like. Y pues los memes para que al dormirnos esta vez hayamos secretado endorfinas y tengamos un sueño divertido. Y importante que sepan que mañana a las 2 p.m. se cierra este concurso. Muy importante que si ahorita tienen tiempo de antes de irse a tomar sus cervezas, la fiesta, lo que sea, que le den like. Y bueno, pues Liliana y yo vamos a cerrar esta sesión. Acuérdense de pues registrarse y anotar la palabrita que hace rato pusieron con las lucecitas de atención. Muchísimas gracias, Liliana. Ha sido un placer tenerte en este congreso. Esperemos que busquen también tu apoyo en las redes que estuvieron en la parte de abajo, pero de todos modos, si quieres cerrar mencionando cuáles son tus redes para cualquiera que esté interesado y que no haya visto en dónde tú te pueden encontrar, si gustas decirnos. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, yo estoy en TikTok y en Facebook como Curiosidad y Ciencia, pues, por ahí si gusta seguirme. Y en Instagram todavía no tenemos cuentas, pero pues ahí también subo de repente una que otra cosa biológico. Y ahí estamos como Carranza Lilix, por si me gustan seguir. Y muchas gracias Perfecto. también por vernos. Gracias por acompañarnos.
Saludos y hasta mañana. No se olviden, mañana. Bye, gracias por vernos.